Bien, continuamos entonces con esta temática referente a la aplicación de los métodos empíricos, ¿sí? Fíjense, el análisis documental, ¿sí? Es la revisión que hacemos en la bibliografía, ¿sí? Porque tenemos que leer, tenemos que estudiar para podernos empapar y saber a dónde nos estamos metiendo. No todos somos especialistas, nos vamos a convertir en especialistas en el camino, ¿no? Entonces, para eso hay que estudiar, hay que analizar los documentos que se tienen a mano, hay que profundizar en todos los aspectos que requiere un proyecto, ¿no? ¿Para qué les voy a indicar en esto nomás? No, no, todo. Podemos utilizar también la entrevista, ¿sí? Porque tal vez necesitemos conocer algunas opiniones de especialistas, necesitemos conocer algunas opiniones, se ha dicho, algunas consideraciones que tengan las personas referente al proyecto. En diferentes etapas se utiliza la entrevista, ¿no? La encuesta es el que, además que la encuesta vamos a utilizarla en el estudio de mercado porque necesitamos hacer una encuesta tipo para poder determinar si quiénes van a comprar los servicios, cómo, dónde, en qué forma. Es decir, tenemos que hacer una investigación no solamente de tipo cuantitativo, sino también cualitativo, para conocer las características del mercado consumidor normalmente. Entonces, por eso vamos a utilizar la encuesta con su instrumento, el cuestionario. Como ustedes habrán podido notar, lo que estamos haciendo en ese momento no es nada más que un repaso de la metodología de la investigación. Y evidentemente esto, porque de principio les dije, la elaboración de un proyecto de factibilidad técnico-económico es un proceso investigativo. ¿Y qué tipo de investigación? Esto no es policial, militar, nada, es una investigación científica. Y utilizamos los métodos de la investigación científica, tanto teóricos como empíricos, como lo estamos viendo. Y habíamos visto de que tenemos que hacer encuestas. Y estas encuestas nos van a permitir, sí, en primer lugar, hacer gráficos, ¿no? De los porcentajes, aplicando los conocimientos de estadística descriptiva, podemos encontrar la media, la mediana, la desviación estándar, típica, etcétera, etcétera, ¿no? Y además podemos graficar los resultados de, de estas encuestas que estamos realizando. Entonces, definitivamente es así. Es un proyecto es una labor investigativa, ¿sí? Es una investigación también. Y acabo de demostrarles que evidentemente se utilizan todos los métodos de la investigación científica. Muy bien. Ahora, tenemos que indicar de que esta investigación de la que estamos refiriendo tiene que tener una significación práctica. Y eso creo que de hecho y de lejos está ya conseguido, ¿no? Tiene una significación práctica. Sobre todo el proyecto de factibilidad técnico-económico tiene que tener una significación práctica. Tenemos que producir un bien o un servicio. Entonces, ahí hasta la significación práctica, ¿no? Lo práctico es que va a producir plata, etcétera, ¿no? Bien. Y además tiene que haber un aporte teórico, ¿sí? Como que es algo indispensable en la utilización de la metodología de la investigación científica. Ese aporte teórico es justamente, son las relaciones matemáticas, físicas, químicas, etcétera, que tenemos que ir conjuncionando y vamos a hacer una nueva teoría, aunque con pequeños aportitos chiquititos, etcétera, etcétera, que probablemente lo hayan hecho en otro lado, pero nosotros lo mejoramos, etcétera. Ya es un aporte teórico para la ciencia, ¿sí? Para una ciencia, para varias ciencias, para los fines en los que estamos comprometidos. Ahí ustedes en la fotografía y les pedí, se acuerdan que, aunque no vieron esta fotografía. No les pedí a ustedes, les pedí a los muchachos de investigación operativa 2 que determinaran quiénes son estos caballeros. Fíjense, aquí está John Foy Neumann, el de la izquierda, con corbata. Aquí está el famoso estadístico que le dio la... ¿qué pasó acá? Un momentito, por favor. Un momentito, por favor.
¿Qué pasó aquí? Ahí está. El de la derecha es Stanislaw Ulam, que juntamente con John Von Neumann, ¿sí? Eh, elaboraron por primera vez el método de la simulación de Monte Carlo. Y al que está en el centro es el doctor Feynman, ¿sí? Era profesor de la Universidad de Princeton, ¿no? Donde realizó sus estudios John Von Neumann, y ahí le otorgaron el título de doctor en estadística. Ahí están los nombres, ¿no? Y dice que están en un periodo de descanso en Los Álamos. Pero ¿por qué hago esta referencia? Porque fíjense, el proyecto Los Álamos, ¿sí? Ha sido la construcción de la bomba atómica. Multidisciplinario completamente. Fíjense, hay temas matemáticos y físicos y estadísticos y fisiólogos y químicos y de todo, ¿no? Las personas más connotadas en el mundo de la ciencia reunirse en el proyecto Manhattan. Ahí han tenido que hacer, o sea, varios experimentos, han tenido que observar, han tenido que experimentar y han terminado construyendo una bomba nuclear. Lo que hoy para nosotros es un horror, pero así lo hicieron, es un proyecto. Ahora, ese proyecto no, evidentemente no tiene beneficios económicos, financieros, pero ha tenido un objetivo. El objetivo ha sido terminar con la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? De esfumarlos a cientos de miles japoneses en cuestión de segundos. Bien. Dice, entonces, se deja establecido en consecuencia que la preparación de un proyecto de factibilidad técnico-económico es una labor investigativa. Y creo que con eso ya estamos definiendo todo. Es una labor investigativa. Utiliza la metodología los métodos de la investigación científica en todo su alcance. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿por qué no hacemos una investigación nomás? Hacemos como conocemos, la investigación del problema, etcétera, etcétera, ¿no? Hipótesis, la aplicación de los métodos. ¿Por qué? Porque el proyecto de factibilidad técnico-económico tiene una estructura especial, ¿sí? Que lo han creado allá por finales de la década del 59 en Naciones Unidas. Y vamos a ver un poquito más allá. Entonces, ¿cómo definimos el proyecto de inversión? ¿Sí? Dice, es una colección de estudios que demuestran viabilidad y coherencia para la producción de un bien o un servicio, y como sistema demuestra la factibilidad de implementarlo, sobre la base de que las externalidades guarden cierto equilibrio y estabilidad con posiciones asumidas en su estructuración. Esta es mi definición. Esta de acá, que está en mi libro. Un momentito, por favor, están pidiendo el ingreso, pero no estamos pudiendo darles el ingreso a los caballeritos. Un poquito tarde están también llegando, ¿no? Entonces, ¿por qué es colección de estudios? Porque hay un estudio socioeconómico, hay un estudio de mercado, un estudio técnico, un estudio financiero, un estudio medioambiental, etcétera. O sea, todos ellos tienen que demostrar viabilidad. Cada uno de los estudios tienen que demostrar viabilidad. Si uno de los estudios no es viable, entonces el proyecto no es factible. Para que un proyecto sea factible, todos los estudios tienen que demostrar que son viables. ¿De acuerdo? La suma de las viabilidades, sin que ninguno de ellos sea negativo, entonces hacen que un proyecto sea factible. Dice que tienen que demostrar viabilidad y además coherencia. Y se demuestra coherencia, o sea, con los objetivos nacionales, regionales, sectoriales, como hemos hablado, ¿no? Para la producción de un bien o servicio, nosotros producimos en los proyectos un bien o un servicio, ¿ya? Y que como sistema demuestra la factibilidad de implementarlo. Claro, la suma de las viabilidades de cada uno de los elementos del sistema demuestra factibilidad al implementar. Pero dice aquí sobre la base de que las externalidades guarden cierto equilibrio y estabilidad con posiciones asumidas en su estructuración. Los proyectos de factibilidad técnico-económicos, ¿sí?, concluyen con la elaboración del presupuesto de inversión y el presupuesto de pérdidas y ganancias o de costos e ingresos. A partir de la estructura de estos presupuestos, ¿sí?, es que podemos
determinar si es o no factible un proyecto desde el punto de vista financiero. Pero atención, las externalidades, eso es lo que pasa afuera del proyecto, pueden hacer cambiar. ¿Sí? Miren cómo en este momento, varias de las pequeñas industrias de la ciudad de Potosí, Tarija, están a punto de quiebre. Algunos ya han cerrado. ¿Por qué razón? Porque la moneda argentina se ha devaluado a tal punto, ¿sí? Que una leche del tipo PIL, así de 1 litro, en la frontera vale 80 centavos. Entonces, como vale 80 centavos, el contrabandista compra 8 centavos y trae a las ciudades y lo vende en 2 bolivianos, 3 bolivianos, ganando bastante. Pero ¿quién se iba a imaginar que iba a pasar en semejante país de grande y poderoso como la Argentina, de que no pueden detener la devaluación monetaria? ¿Sí? Hay razones muy especiales, etcétera, pero no quiero entrar en ese ámbito de análisis porque, bueno, creo que no nos corresponde, ¿cierto? Lo único que decirles es de que hay problemas de ese tipo. Por ejemplo, los peruanos han ganado la anterior semana, y salió en la prensa, ante un organismo internacional, han ganado su petición para que los productos peruanos ingresen a Bolivia, al Estado boliviano, sin mayores restricciones. Fíjense, han ganado y fíjense cómo esta externalidad puede hacer de que varios de los proyectitos agropecuarios, agrícolas que estamos queriendo implementar en el altiplano, en los valles o en el oriente, puedan fracasar. ¿Por qué razón? Porque en el Perú también están devaluando su moneda, ¿sí? Para hacer más competitivos sus negocios. Si nosotros no devaluamos nada en nuestra moneda, es muy bueno, ¿no? Porque hay estabilidad en la economía, pero fíjense, esa es una externalidad que ha dificultado. Otro de los ejemplos, fíjense, en ese momento la fábrica de urea está produciendo 1.250 toneladas métricas por día. Está en el máximo de su capacidad. ¿Por qué razón? Por una externalidad. ¿Cuál fue la externalidad? La guerra Rusia-Ucrania. Como Ucrania, que es el principal fabricante de urea, no está logrando mandar su producción a ese lado del mundo, ¿sí? O a otros lugares, entonces el precio de la urea ha empezado a subir y es altamente demandado. Entonces, fíjense, ¿quién se iba a imaginar esta situación? Pero esta es una externalidad que está haciendo súper beneficioso al proyecto de producción de urea y amonio en Bulo Bulo. ¿Sí? Vamos a ver si podemos, a ver, vamos a ver. No puedo, vamos a invitar. No, tampoco no se puede. Van a tener más que esperar un ratito. Es que, qué problema que no hayan podido. A ver, vamos a ver si podemos de esta manera. No, no se puede. No se puede. Bueno, entonces, esa es la definición, ¿no? La definición del proyecto de inversión. Esa es mi propia definición y les he explicado y fundamentado las razones por las que defino de esta manera el proyecto de inversión. Entonces, para esto tengo unas preguntitas al capítulo 1, que me imagino que ustedes han estudiado porque ese era el asunto, y les voy a cargar un poquito más atrás, a fin de no hacer un corte. Vamos a pasar inmediatamente al segundo tema. Estas son etapas y contenido de un proyecto de inversión. Acabamos de estudiar la fundamentación del proyecto de factibilidad. Hemos dicho que el proyecto de factibilidad técnico-económico, el proyecto de inversión, es una serie de estudios que demuestran individualmente la viabilidad, ¿sí? Y coherencia, y de manera integral como sistema demuestran de que es factible la fabricación, elaboración o producción de bienes o servicios, ¿cierto? Pero siempre y cuando las externalidades no cambien ni en favor ni en contra. Les he dado dos casos extremos, uno a favor, que es el caso de la urea, con la guerra de Rusia-Ucrania, y otro ejemplo, no se da un ejemplo de que podría estar mal, ¿no? Que una externalidad puede hacer fracasar una planta industrial, que podría ser, a ver, veamos, ay, Kipps, por ejemplo, ¿no?
y pues anda con serios problemas. ¿Por qué? Porque los modelos en el campo de la informática se van cambiando permanentemente. Esto es para un ejemplo. Miren, un computador tiene una vida útil de 2 años, nada más. En 2 años tiene que darse fin. Y eso es evidente porque en 2 años han cambiado el software, ha cambiado el hardware, de tal manera que nuestros computadorcitos ya de 5 o de 10 años ya no pueden ir más adelante. Es el caso del computador en el que estoy aquí presente junto a ustedes, tiene más de 10 años, unos 12 años. Yo le sigo dando, etcétera, pero fíjense, es de arquitectura 32 bits. Entonces ya no pueden correr ciertos programas, ¿no? Ya no puedo cargar a varios de los programas, ya no puedo cargar, solamente es para mis clases de la universidad, nada más. Muy bien. Entonces, con lo dicho, vamos a entrar a estudiar ahora, ¿sí?, las etapas y contenido de un proyecto de inversión. Como les había indicado en un principio, ¿sí?, debe pasar todo proyecto de inversión por 3 tamices, que son coherencia, viabilidad y factibilidad. Tienen que ser coherentes con los planes y programas regionales y sectoriales de un estado, de un municipio, de una gobernación. Todos los elementos, todos los estudios tienen que ser viables. Y si todos los estudios son viables, entonces pueden ser factibles, ¿cierto? Pueden ser factibles. Aquí les voy a dar un ejemplo. Dice, en el municipio de Villavesia se trató la instalación de una planta de producción de fertilizante con micronutriente cobre. Este micronutriente cobre se encuentra en la piedra caliza del lugar y es uno de los pocos yacimientos que tiene el cobre en esa cantidad. Entonces lo que se quería era producir, ¿sí?, el nutriente cobre que las hace a las plantas más fuertes, más verdes, más grandes, etcétera, y pueden tener mayor producción. Esas piscinas que están viendo ustedes ahí son piscinas que las han construido justamente para lixiviar. Pero fíjense qué es lo que pasó con este emprendimiento. Miren, hay necesidad, y eso dice el método SOP, que antes de iniciar un proyecto de factibilidad en la fase de planificación, tenemos que entrar de acuerdo entre partes. Tenemos que ver quiénes son beneficiados y quiénes lo van a hacer lo contrario, son los maltratados, los que van a salir perdiendo. Entonces tenemos que llegar a establecer claramente que los proyectos que vamos a elaborar van a tener la menor cantidad posible de personas perjudicadas y que un gran porcentaje va a ser para el beneficio de la sociedad, de una comunidad, etcétera, ¿no? Bien. Fíjense, ahí están viendo ustedes, hay una fotito agrandada, sí, aquí, ahí de unos paisanos haciendo no a la minería. Dice, ¿por qué no a la minería? No les han dejado hacer ese proyecto. ¿Por qué razón? Porque este es un valle y ahí ustedes tienen ya la fotografía de lo extenso de ese valle. Son frutales, uva, duraznos, etcétera, etcétera, fruta de valle. Y este proyecto está aquí encima de este cerro. Entonces digo, y si hubiese una filtración, un escape, etcétera, todo el río que baja por acá, el río Chuma, se contaminara, ¿sí?, de químicos y directamente la producción agropecuaria en el sector desaparecería. Entonces son buenos argumentos también. Entonces muchas veces sí, la sociedad no permite la realización de estos proyectos. Además de que desde el punto de vista emocional, emotivo de las personas, también hay un elemento que se llama envidia, ¿cierto? Entonces dicen, ¿por qué él va a hacer y yo no voy a hacer? Pero él tiene plata, usted no tiene plata, sí, pero igual lo voy a fregar para que no haga. Entonces ese es un pensamiento que tenemos que desechar, ¿sí?, de la mente. Fíjense, ¿cuántos proyectos así no se han podido hacer como que les estoy comentando? Ahora, los hechos pueden ser no precisamente como los que tenían un buen argumento acá, sino que porque no quieren, eh, porque tienen envidia, así nomás son las cosas. Entonces, ¿por qué va a ser él y yo no voy a poder hacer? Entonces ahí se detienen los proyectos y por supuesto que les voy a comentar de varios de ellos por los que
transitado y que se han detenido los proyectos porque no les da la gana a un sector, al otro sector, porque ven sus intereses, velan por sus intereses más que de la comunidad, etcétera, ¿no? En toda investigación tenemos que identificar el problema y eso ya hemos dicho. Entonces, el problema, dice, responde a la pregunta, el por qué se investiga, ¿sí? ¿Por qué se está investigando? Si sabemos que un proyecto no es nada más que una investigación que tiene un informe especial, característico que les voy a enseñar, y la pregunta es, para hacer este proyecto, ¿está respondiendo a un problema que se presenta en la sociedad? Entonces, si no hay un problema, entonces no se metan a hacer. Pues, si no identifican el problema, no se puede hacer un proyecto, ningún tipo de investigación. Y como el proyecto es una investigación, entonces no se puede hacer un proyecto si es que no se identifica el problema. Por ejemplo, no sé, se me ocurre en este momento decir, no hay, en el mercado no hay pepinillos al vinagre. ¿Qué les parece? No hay pepinillos al vinagre. O si hay, cuestan muy caros. Entonces haremos un proyecto de producción de pepinillos al vinagre y sacamos la producción y podemos vender en los supermercados, en los mercados bolivianos en general. Pero ahí se detecta un problema, no hay, dice, ¿no? No existe. Entonces habrá que hacer inclusive un proyecto desde la parte agrícola que nos permita en algún sector producir pepinillos, ¿no? Especiales, para luego tenemos que ver de dónde traemos vinagre de uva o vinagre de manzana para colocar ahí los pepinillos y poderlos vender en la población. Bien. Entonces, el problema responde a la pregunta, el por qué se está investigando. Ese analista de proyectos, qué problema estamos acá. No puedo agregarles, entonces tienen que esperarme nomás, si no hay otra posibilidad. No puedo, o sea, no puedo en este momento suspender la clase por agregar a personas que han llegado la tarde. Tienen nomás que esperar. Bien, el analista de proyectos debe contextualizarse con la situación problemática que circunscribe las causas que dificultan satisfacer las necesidades de la población, del empresario, de exigencias de la sociedad u otras. Normalmente vemos nosotros a la situación problemática como si fuera un diamante. Cada una de estas caras que se ven aquí en forma de triangulito, que van formando este cono, ¿sí? Cada uno de estos, constituye el problema, pero visto desde un punto de vista particular. Este podría ser un problema de la falta de pepinillos desde el punto de vista de la botánica, desde el punto de vista del empresario en marketing, desde el punto de vista de un científico o nutricional, desde el punto de vista agrícola, ¿cierto? Entonces, un mismo problema puede ser visto desde diferentes ángulos y por eso que coloco acá el diamante para que ustedes puedan identificar. Lo que estamos haciendo no es nada más que la aplicación de la metodología de la investigación científica, ¿no? Cada una de las múltiples caras que presenta la situación problemática define un problema particular, lo que significa que al mismo tiempo puede ser abordado desde diferentes ciencias, lo que acabo de decir, un físico, un matemático, un botánico, ven desde el problema desde su punto de vista, ¿sí? Por eso que existen, para un mismo problema, existen diferentes matices. Entonces, el analista de proyectos tiene que tener la habilidad suficiente para poder detectar cuál de ellos se corresponde con lo que queremos hacer. Entonces, un proyecto para hacer investigación de los componentes microorgánicos del pepinillo, ese es un proyecto evidentemente, pero nos servirá a nosotros como proyecto, tal vez no nos sirve, ¿no? Entonces, por eso que tiene que haber una habilidad en el analista para poder determinar y escoger cuál es el problema adecuado que tenemos que resolver con el proyecto. Pero una vez que se ha determinado, ¿sí? el problema, necesitamos determinar el objetivo y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué problema realmente? No puedo, jóvenes, en espera agregarles. Sí, a ver, vamos a ver. Tal vez al final están, no, tampoco no están al final. Pero aquí
No hay posibilidad, tienen que esperar más. Ustedes saben que para encontrar el objetivo general, ¿sí? Debemos cumplir con los objetivos específicos. Pueden ser 2, 3, 5, como en este caso 4. Y el cumplimiento de estos 4 específicos, estos objetivos específicos, determinan el cumplimiento del objetivo general y el arribo a la meta deseada. Entonces, cuando se plantea el problema y se ha definido el objetivo, es necesario avanzar en el proyecto. Para este cometido se inician metodológicamente estudios que les he comentado, de socioeconómico, de mercado, etcétera, con diferentes niveles de profundidad, y sus resultados permitirán identificar variables que en oportunidades hacen redefinir el problema y objetivos del proyecto. ¿Qué significa lo que acabamos de leer? Que, en primer lugar, un proyecto se puede hacer con diferentes profundidades, ¿cierto? Es decir, se podría hacer en una primera etapa, ¿sí? un perfil de proyecto. Y con eso se podrían obtener estos recursos financieros, como ha ocurrido en muchas etapas de la vida institucional del país, ¿no? Un perfil de proyecto determinado, sí, háganlo urgentemente, y no estudiaron más, y resulta de que han metido la pata y varios de estos proyectos están inactivos, están botados por todo lado. Entonces, necesitamos, sí, cumplir con todos los objetivos específicos para el cumplimiento del objetivo general. Y tenemos que hacer, sí, que el proyecto adquiera el nivel de profundidad necesario. ¿Por qué razón? Porque un proyecto de factibilidad requiere dinero. Sí, yo quiero hacer investigación científica sobre los componentes del pepinillo que se produce en Zapaqui. Se puede hacer, pero ¿cuánto costará? Y habrá suficiente cantidad de dinero para la preinversión y cumplir con las exigencias de las personas que están pidiendo esto. Entonces, un razonamiento de equilibrios, ¿no? Para ver hasta dónde podemos penetrar en muchos estudios y en otros no, unos mejorar, otros profundizar, etcétera. Esa es una habilidad que tiene que tener el proyectista en función del dinero que tenga a disposición. Y estas son las etapas, ¿sí? Estas son las etapas por las que tenemos que transitar en el proyecto. Evidentemente, el primer paso será entender la idea, el encendido del foquito en la mente del investigador, ¿cierto? Pero una vez que ya se tienen definidos, ¿sí? los objetivos del proyecto, definido el problema y los objetivos, entonces entramos al perfil del proyecto. Esta es una primera incursión, ¿sí? En aspectos básicos con información de fuentes secundarias, empleando básicamente los métodos de observación, la revisión documental y entrevistas en expertos. Fíjense, no estamos haciendo nada más. Entonces, observamos qué es lo que está pasando con el fenómeno. Es decir, miren, en este lugar se están botando naranjas, ¿sí? Alguien fue por Caranavi, un poco más adentro de Caranavi, en Palos Blancos, o más adentro es San Antonio. Ahí las naranjas se caen, ¿no? Se echan a perder. Entonces, primer problema, ¿cómo podría hacer que estas naranjas, en vez de que se echen a perder, se puedan convertir en dulce? Para la primera pregunta, entonces tengo que hacer una fábrica de dulces, de naranja, ¿sí? ¿Cómo se ha conseguido eso? Observando. ¿Y cómo podemos plantear una tecnología que sea capaz de poder elaborar el dulce de naranja? De diferente manera. Primero puedo conseguir una olla, ¿sí? Una olla que tenemos en la cocina, y ahí podemos fabricar, pues, agregando un poco más de azúcar, ¿no? Pero resulta que revisando documentalmente, ese mismo proceso podemos hacer con equipamiento de acero inoxidable, con mayor rendimiento, para evitar el acaramelamiento que se sufre en el interior de las ollas como consecuencia de esto, ¿no? Y además entrevistar a expertos, ¿no? Aquí están en las fábricas, ¿sí? ¿Cuál sería la mejor metodología? Es decir, y con esta información que acabo, puedo armar el primer perfil del proyecto, ¿no? Ahora, aquí podemos hacer algunas eh, conexiones con lo que podría costar, ¿sí? Más o menos a grandes rasgos, ¿no? Costos, etc.
Utilizando los métodos analítico sintético e inductivo deductivo. Entonces aquí está mucho más marcado lo que habíamos estudiado en su momento. Se analiza al mercado existente para un bien o servicio que se quiere producir. Se puede responder a las siguientes preguntas. ¿Para qué adquiere el consumidor el producto? ¿Cuál es la frecuencia de adquisición del producto? ¿Dónde lo compra? ¿A qué precio compra? ¿Quiénes lo adquieren? ¿De dónde procede el producto? ¿Hay bienes o servicios sustitutos? Y otras que serían pertinentes. Dice, obtener una serie histórica del consumo del bien o servicio será de gran utilidad, porque sobre la base de ella ya podrán realizarse algunas proyecciones e instrucciones sobre el dinamismo de la demanda. Entonces eso vamos a ver en el capítulo de mercado, pero ya me estoy... Esto, por ejemplo, sí, en el estudio del perfil del proyecto tiene que ser reducido, ¿no? Sobre la base, sobre todo, de algunas inferencias, porque no hay, para el perfil del proyecto nos dan muy poco dinero, o sea, 1.000 bolivianos, 2.000, no pueden viajar, no pueden hacer mayores experimentos, entonces, como es un dinero reducido, entonces, más que todo, la intuición, la observación, la entrevista y el trabajo creativo de la persona, ¿no? Muy bien, a ver qué hay otros aspectos acá. Tenemos que hacer una primera incursión también, dice, en los tipos de tecnología existentes para ser comprados. Eso habíamos indicado hace un momento atrás, ¿cierto? Podemos hacer olla de la cocina, podemos utilizar una planta industrial de puro acero inoxidable, o tal vez si haya otras tecnologías. De todos modos, tenemos que empezar a hacer una indagación a través del análisis documental, ¿no? Y tenemos que preguntarnos si es que hay restricciones de tipo arancelario, si hay de tipo restricciones de tipo legal, ¿sí? ¿Qué tipo de energías van a utilizarse? Podemos utilizar leña del monte y hacer un perón, podemos hacer ahí el dulce de leche, ¿no? Pero será conveniente hacer eso, tal vez no cumplamos con ciertas condiciones del manejo del buen manejo de manufactura. Tenemos que preguntarnos, o sea, ¿hay capacidad de transporte? ¿Cada cuánto se desplazan los automotores? ¿Cuánto cuesta? ¿Quiénes producen? Es decir, todos estos elementos que son necesarios para más o menos perfilar, por eso se llama perfil del proyecto, en todos los campos, ¿no? Aquí podemos hacer algunos atisbos de un análisis financiero, sobre en cuánto se está vendiendo en este momento en el mercado ese producto, los pepinillos en vinagre, ¿sí? Entonces, ¿a cuánto sería el costo de producción? ¿Qué hay pues en los pepinillos como vienen en botellitas? ¿Cuánto cuesta la botellita? ¿Cuánto costarían los pepinillos? ¿Cuánto costaría el vinagre? ¿Cuánto costaría el cocimiento? ¿Cuánto costarían cuánto aproximadamente tendrían los costos para ver en cuánto están vendiendo en este momento en el mercado y cuánto sería el margen de utilidad? Ahora, si el margen de utilidad es bueno, entonces fíjense, ya es una primera llamada de atención de que el proyecto sí se puede realizar. Y por eso que necesitamos hacer unas primeras incorporaciones en este nivel. Cuando el perfil de proyecto indica que más o menos se perfilan ciertas condiciones positivas para el proyecto, entonces recién se destina al siguiente paso, que es la elaboración del estudio de prefactibilidad. Hay estudios de prefactibilidad avanzados también, que son casi como proyectos a nivel de diseño final. Pero una de las características del estudio de prefactibilidad es de que utiliza información secundaria. ¿Qué significa información secundaria? De textos, de artículos, de anuarios que tienen las instituciones, de información estadística que tienen allá. Esa es la información secundaria. No voy todavía hasta el lugar. Estoy haciendo con esa información secundaria es la que voy a empezar a armar el proyecto. ¿De acuerdo? Y las mismas fases. Primero estudiar el mercado, un poquito más de profundización, por supuesto nos van a dar un poco más de dinero y tiempo para elaborar el estudio de prefactibilidad que tendría que ser los estudios que contempla el estudio de mercado, estudio socioeconómico, pero con un poquito más de profundidad. O sea, cada vez vamos profundizando un poquito más, ¿cierto? Aquí ya empezamos a utilizar
ya todos los métodos de los que hemos hablado y de los que se utilizan en la estructuración de una investigación científica, ¿no? Aquí dice, miren, el estudio socioeconómico del área de influencia del proyecto puede ser obtenido sin mayor trámite de los planes de desarrollo de los municipios. Y eso quiero indicarles que fíjense que los municipios en todo el país, ¿sí? Lo primero que hacen es elaborar su plan de desarrollo municipal, ¿sí? Plan a 5 años. Y sobre la base de estos planes de desarrollo quinquenal, es de que elaboran sus POAs, el plan operativo anual, o PAO, también plan anual operativo, como quieran llamar. Entonces, casi todos los municipios del país tienen estos PDMs, Plan de Desarrollo Municipal, y hay información contenida muy relevante para que nosotros podamos utilizar. Entonces, para la prefactibilidad, entonces podemos utilizar la información existente en estos documentos, ¿no? Y de los que podemos también obtener en los ministerios, cámaras de comercio, cámaras sectoriales, etcétera, ¿no? Bien. Y el estudio de mercado ahora sí requiere un poquito más de profundización. Entonces tal vez tengamos que hacer sondeos de mercado, tengamos que participar un poquito más en la profundización. Por el momento está ahí nada más porque tenía que explicar en qué consiste el estudio de mercado, etcétera, pero ya hay mayor profundización, ¿sí? Porque hay un poco más de recursos, hay un poco más de tiempo, y además de que esta etapa nos va a permitir decir si el proyecto puede ser factible, ¿de acuerdo? Se deben realizar, dice, algunas propuestas en la prefactibilidad, ¿sí? En la prefactibilidad tiene que tener los mismos estudios que un proyecto de factibilidad. Solamente que el nivel de profundización solamente llega contenida sobre la base de la información secundaria, de la información que tenemos a mano. No hay estudios de campo, nadie sale, y por eso que aquí dice, en el estudio técnico, tenemos que estudiar la localización de las plantas, dónde tienen que estar instaladas las plantas de producción, ¿sí? Y además de qué tamaño podría ser. Exactamente tiene los mismos capítulos, ¿sí? De un estudio de factibilidad técnico, de un proyecto de factibilidad, así simplemente, ¿no? La prefactibilidad tiene, pero solamente la diferencia es el nivel de profundización. La ingeniería del proyecto también tiene que hacerse alguna profundización. Tal vez no sea todavía el momento de elaborar el diseño final, esto corresponde a la siguiente, pero ya podemos hacer unos bosquejos, ¿no? De cómo podría ser la planta. Por supuesto, los bosquejos no tampoco a mano alzada, sino que tienen que ser bosquejos elaborados desde el ámbito de la aplicación de la ingeniería, ¿no? Podemos hacer un estudio de la organización, cómo podría ser, para hacer unos primeros cálculos, ¿sí? Lo más cercanos posibles a la realidad, porque estamos todavía en prefactibilidad, ¿sí? Y además debemos concluir con la obtención del valor actual neto y la tasa interna de retorno. Eso que están viendo ustedes acá atrás, ¿no? Aquí atrás, eso. Entonces, si los estudios de prefactibilidad indican que es posible llevar a cabo el proyecto, y además se han analizado las externalidades y un cierto grado de certidumbre en las variables utilizadas, entonces puede pasarse al estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad TESA, que es